Vemos el teorema de Rolle. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? Si f es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB y si f de A es igual a f de B igual a 0, entonces existe un número C real. Vamos a hacer un poco más específico. Un C en el abierto AB tal que f' en C es igual a 0. ¿Qué nos está diciendo? En realidad este teorema yo puse que sea igual a 0, pero esta condición se puede sacar. Pero vamos a verla siendo igual a 0. Nos está diciendo, nosotros tenemos un intervalo cerrado AB. Supongamos que estoy tomando al menos 3, por lo menos cualquiera, no importa, es un intervalo cerrado. Tenemos una función continua ahí y que sea derivable en el abierto. O sea, es continua, no tenemos ningún pico para que sea derivable. Y vamos a modificar esta función que puse porque vamos a poner que f en A y f en B valga 0. Entonces, que haga lo que quiera, pero que luego valga 0. No, este es nuestro A, este es nuestro B, y f en A, f en B vale 0. Entonces existe un C tal que f' en C es igual a 0, que nos está diciendo que en algún lugar, sí o sí, la pendiente de la recta tangente es 0. Por ejemplo, acá, este sería un ejemplo, y acá habría otro. Al menos existe uno. Si fuera una función constante, serían todas, pero siempre hay algún lugar donde si sube va a tener que bajar de vuelta. Por supuesto, yo lo puse en 0, pero esto se puede probar sacando el 0, porque si uno tiene que llega a FA y F igual a B, no importa si es en el 0, va a pasar lo mismo. En algún momento va a tener que volver a bajar para llegar. O va a tener que hacer así. Haga lo que haga en algún lugar, siempre va a pasar que va a existir un Z, al que F' de ese C igual a 0. Eso es lo que nos dice el teorema de Rolle. Para demostrar este teorema, uno lo que puede hacer, lo primero va a necesitar sí o sí el teorema del valor extremo, que nos dice que si f es continua en AB, entonces f tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto, y o, ¿no? Esto es y o, un mínimo absoluto en el AB. Digo y o porque podría ser por ejemplo, una recta constante, ¿no? Entonces el mínimo o máximo es lo mismo. Pero bueno, este teorema nos pide que f sea continua en el AB y es lo que nos dice Rolle también. Entonces, para ver cómo demostrar esto, tenemos que considerar tres casos. El caso 1 es si f de x es siempre 0. El segundo caso es considerar que f de x es positiva. Y el tercer caso es si f de x es negativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero supongamos que f de x es igual a 0, esto es un caso especial. Si f de x es igual a 0, estamos considerando esto, así. Y bueno, ahí no hay mucho que demostrar, porque en ese caso, si f de x es siempre 0, entonces f' de x también es 0, entonces el c que puedo tomar es cualquiera, siempre va a haber un c, así que en este caso no me importa, pero lo descarto. ¿Qué ocurre en el caso 2? En el caso 2 lo que voy a plantear es que f de x es mayor a 0 para algunos
X en el AB abierto. ¿Ok? Entonces van a haber ciertos X donde f de x es positivo. Bueno, si es positivo para algunos X, significa que puedo estar considerando, por ejemplo, algo que haga así, aunque también puedo estar considerando algo que haga así, ¿no? Solo lo que estoy diciendo es que para algunos X sí o sí tiene que haber f de x positivo, o sea, arriba de la y, ¿no? De arriba del eje X. Eh, bueno, como estamos en continua en AB, sabemos que se cumple el teorema de los valores extremos. Entonces eso nos dice que sí o sí hay un máximo y un mínimo en el AB. En particular, como le pedí que sea positiva para algunos X, eso automáticamente hace que tiene que tener un máximo y ese máximo aparte no puede ser los extremos, porque eso valía 0 y yo le estoy diciendo que para algunos X tiene que ser positivo, o sea que tiene que pasar que vaya hacia arriba en algún momento. Y si en algún momento va hacia arriba, el máximo ya no puede ser los extremos, el máximo está en algún lugar del ave abierto. Entonces lo que me dice esto es que eh, el máximo, esto pongamos por, por teorema de valor extremo, existe un máximo, lo podemos llamar, bueno, no importa, pero ahora no le pongamos nombre, pero lo que sí sabemos es que el máximo, le pongamos un nombre, m. Este máximo m está en el ave abierto. ¿Por qué está en el ave abierto? Por lo que dije, porque no puede ser los extremos, porque el extremo vale 0 y dentro vale más grande que 0. Bien, entonces este máximo cumple con algo que también vimos, que es un punto crítico. Y si es un punto crítico, m es punto crítico, eso significa que f' en m es igual a 0. Y es lo que queríamos ver. El caso que nos faltaría es si f de x es menor a 0 para algunos x en el AB, o sea, el caso opuesto a este. Bueno, si uno toma una función, no necesariamente tiene que hacer eso, ¿no? Pero sí en algún momento tiene que ir hacia abajo, después puede volver. Bueno, si ocurre esto, lo que podemos hacer es un argumento parecido a esto. Inclusive también lo que podemos hacer es llamar g de x igual a menos f de x. Y en este caso, yo lo que puedo hacer es aplicar el caso 2. ¿Por qué puedo aplicar el caso 2? Bueno, f de x es negativa por algunos x. Bueno, pero si ahora yo defino mi g de x que sea menos esto, ponerle un menos, g transforma a esta función f en g, y g al ser positiva, ¿no? Porque si f es negativa, con este menos g es positiva, y si g es positiva pasa a cumplir con el caso 2. Entonces mi g cumple con el caso 2. Entonces por el caso 2, la g tiene un c tal que g' de c es 0, ¿no? Para algún c en el AB abierto. Bueno, pero g' en c, ¿quién es? Es, por definición, tiene que ser menos f' en c, ya que derive este menos no molesta. Bueno, menos f' en c es 0.
Y esto es lo mismo que decir que f' en c es 0, ¿no? Porque el menos lo puedo pasar, no molesta. Y entonces llegué a lo que quería. El c, tengo un c, que era este del g, también me sirve para el f, y era lo que quería probar justamente. Tengo un c para el cual la f, la derivo f' en c es igual a 0. Entonces ahí tenemos todos los casos hechos para ver un rol. Es importante aclarar que el mismo teorema, como dije antes, se puede tomar sin que sea igual a 0, que sea simplemente que los extremos sean este, el mismo punto. Yo elegí el 0 acá, pero tomando cualquier A, cualquier punto, uno puede ver que el argumento que hay que usar es exactamente el mismo, porque uno en el cerrado va a tener un máximo y un mínimo, y a lo sumo uno puede restarle el A para bajar estos puntos y hacer el mismo argumento. Pero bueno, son cosas equivalentes.